Lucas 24 46 a 49. Los que pregan el Evangelio, necesitan se revestir de poder. Y les dijo: así está escrito, y así convenía que el Cristo padeciera, y al tercer día resucitar de entre los muertos. Y en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de los pecados, en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y de estas cosas sois vosotros testigos. Y he aquí que sobre vosotros envío la promesa de mi Padre, se quedará en la ciudad de Jerusalén, hasta que de lo alto seáis revestidos de poder. Lucas 24 46 a 49. Queridos hermanos en Cristo, es con mucha alegría que estamos estudiando la palabra de Dios juntamente con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesús. Y en la presencia del Espíritu Santo. Dios, durante muchos años, envió a los profetas para transmitir la historia de la salvación. La historia del bien contra el mal, transmitir la verdadera historia de Dios, de Lucifer, y de los seres humanos. No tiene cómo relatar la historia de este mundo, sin los tres personajes protagonistas de esta historia. Mientras Dios trabaja para transformar al hombre, de ciudadano del mundo al ciudadano del reino de Dios, el enemigo de Dios trabaja para mantener al hombre preso a él. Para liberar al hombre, Dios efectuó el plan de la salvación. Y ese plan comenzó con los profetas. Y los profetas ya orientaban que un día vendría el Mesías, el Salvador. En un espacio de tiempo, de más o menos 4000 años. La historia anunciaba la venida del Mesías. Llegó el día en que realmente el Salvador llegó. Sin embargo, la gente pensaba que él, cuando llegase sería poderoso, tendría una posición de máxima importancia, y llamaría la atención de todos para sí. Pero él nació pobre, en un pesebre, y la Biblia dice que el Señor Jesús, no tenía dónde reclinarse la cabeza. Él dice: así las aves de los cielos tienen hino, las raposas tienen sus cosas, porque, el Hijo del Hombre, no tiene dónde incluir la cabeza. Pero él vino para demostrar que el poder no está en la grandeza. Pero sí, en la humildad. Porque los que tienen riquezas, no necesitan el reino de Dios. En otro lugar él dijo: el Evangelio vino para ser pregados a los pobres. Es cierto que él se refería a los pobres en doble sentido. Los pobres materialmente, y los pobres espiritualmente. Hoy estamos estudiando el Evangelio de Lucas, solo en el capítulo 24, y en el versículo 46 al 49. Jesús ya había resucitado, ya había tenido contacto con varias personas. Y todos no estaban entendiendo lo que había sucedido, pues no comprendían las escrituras. Pero Jesús, haciendo que se acordaran, dijo: ¿usted no leer en las escrituras? Que el Hijo del Hombre habría de morir, y al tercer día, iría a resucitar. Fue ahí donde se le abrieron los ojos, y comprendieron todas las escrituras. Porque todo lo que estaba escrito, indicaba sobre la persona del Señor Jesucristo. Cuando ellos entendieron que el Señor Jesús era el Mesías verdadero, ellos entendieron que hasta entonces, ellos no sabían exactamente quién era el Señor Jesús. Entonces se convirtieron en testigos de todo lo que sucedió. Y el Señor Jesús, hizo que ellos entendieran que la misión de Jesucristo había terminado aquí en la tierra, y que, de aquella hora en adelante, eran solo los discípulos que debían iniciar la predicación del Evangelio. Jesús los orientó que, el Cristo había de padecer, habría de morir, y al tercer día vendría a resucitar. Para que en su nombre todos recibieran la oportunidad de salvación. Entonces, Jesús pidió que no se ausentaban de Jerusalén, porque, ya había una promesa del Padre, de enviar el Espíritu Santo para quedarse en el lugar del Señor Jesús, y en la fecha correcta. El Espíritu Santo iba a llegar, y entonces, ellos todos iban a revestir de poder, para que pudieran predicar el Evangelio, con poder. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 habla sobre el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, entonces aquel día que fue llamado Día del Pentecoste. Recibieron el Espíritu Santo, y todos ellos fueron revestidos de poder. A partir de en el momento, todos entendieron que debían predicar el Evangelio de la salvación comenzando por Jerusalén. Entonces, el Evangelio comenzó a ser predicado en Jerusalén, y hoy, tenemos el Evangelio predicado en todo el mundo. Pero para que el Evangelio siga siendo predicado, es necesario que se levante hombres como los discípulos, que se preparen y reciban el Espíritu Santo, y se vuelven llenos de poder. Para que el Evangelio sea predicado por estas personas que están siendo llamados ahora.
Como los discípulos se revestir de poder, así también los predicadores de hoy, que son también predicadores de Jesús, necesitan del Espíritu Santo para que se traten de poder, porque Jesús dijo: y estos señales acompañará a los que creen en mi nombre, exclamarán demonios, hablando nuevas lenguas, curarán los enfermos, y si comerán alguna cosa mortífera no sufrirán daño algún. Y si fueren mordidos por serpentes, también no sufrirán daño algún.